quisiera mencionarte que todos nosotros, incluyéndote, somos esforzados. Amén. Porque todas las cosas realmente requieren de esfuerzo. Muchas veces se puede decir que una persona no es esforzada porque no se esfuerza en algo específico, pero siempre se esfuerza en algo. He visto jóvenes que quizás no se esfuerzan para hacer tarea, pero sí se esfuerzan para estar a altas horas de la noche en Facebook, en YouTube, en redes sociales o en videojuegos. Una ocasión un jovencito no hacía su tarea, bueno, no, un montón, ¿verdad? Por estar jugando videojuegos y decía, es que la tarea es muy difícil. Y le preguntaba, ¿y los videojuegos son fáciles? Sí. Y todos los ganas, ¿no te aburres? No, sí pierdo a veces. Y luego, pues, vuelvo a jugar hasta que, pues, gane. Entonces también se requiere de un esfuerzo para cosas tan simples, incluso para quedarnos acostados, se requiere de un esfuerzo. Amén. A veces somos bien esforzados en eso. Cuando el doctor de repente dice, reposo, ¿cómo te dan unas ganas de levantarte? Bien, una ocasión en el campamento de jóvenes, pues me voy a peinar, ni modo. En el campamento de jóvenes tenemos una actividad de ejercicio. La idea es bajarles un poquito la adrenalina a los muchachos y pues sirve que también la circulación avanza, la sangre y en general. Pero durante son 45 minutos más o menos de ejercicio, estaba y vamos a hacer ahora esto, y vamos a hacer ahora, pero cuando ya terminamos, que dije, ya, se acabó, de repente alguien sacó un balón y vámonos todos a correr. Y yo dije, ¿no estaban cansados? ¿No estaban ya que se estaban desmayando? Estaba uno allá vomitando y saliendo el balón, se acabó. El cansancio, porque hay un esfuerzo. De hecho, también en el mismo campamento, es que tengo historias de los campamentos para montar. En una ocasión también estaban mis hermanos, desde las 3 de la tarde más o menos, como hasta las 5, bajo el sol, corriendo detrás de un balón, sin una nubecita que los tapara. Ya se imaginará, ¿no? Pero en cuanto iba a empezar el culto, todo el mundo corriendo a tomar agua, a que está el sol y me cala, a que estoy buscando la sombrita. Y uno dice, ¿en serio? Pues estuviste como 2, 3 horas ahí bajo el sol corriendo y ni cuenta te diste de que te faltaba agua, de que estaba el sol ahí dando todo lo que da. Se estaban esforzando, pero se estaban esforzando en algo que a ellos les gustaba, que a ellos les apasionaba. Y todos nosotros, estoy seguro que nos hemos esforzado y no lo hemos sentido como esfuerzo, pero te has esforzado por cosas que te gustan. Pero lo importante no es esforzarnos en las cosas que nos gustan, eso lo entendemos, ¿verdad? Porque se supone que lo provechoso es esforzarnos en aquello que vamos a poder sacar un buen provecho. ¿De qué me sirve que me esfuerce en pasar todos los niveles de un videojuego si al terminar y que me digan, ganaste, campeón, y ya, listo? Pasé 5 o 6 horas o una semana y ¿qué logré? Nada. El deseo de comprar otro juego. Sin embargo, hay personas también que se esfuerzan en lo que es el estudio, lo que es el trabajo, lo que es tener una buena amistad o una relación. Eso también se requiere de esfuerzo. Pero la palabra de Dios me enseña que hay cosas que son provechosas, que nosotros consideramos provechosos, y si nos esforzamos en ello, podemos sacar bendición de ello. Por ejemplo, el trabajo. Si yo me esfuerzo en el trabajo, voy a tener un sueldo, voy a tener una estabilidad, voy a tener bienes. Si yo me esfuerzo en el estudio, bueno, puedo tener oportunidades para el trabajo que yo quiero. Si yo me esfuerzo en el estudio, puedo tener mejores oportunidades en mis calificaciones o en los logros que pueda llevar a cabo. Pero una ocasión Dios habló con Josué, y el que dice aquí la Biblia. Y te invito a que abras tu Biblia en Josué capítulo 1, verso 7. Y yo creo ya conoces el verso, pero si no, sí está en la Biblia, de veras. Josué capítulo 1, verso 7.
¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y es que queremos ser prosperados. Amén. Bien, la Biblia me enseña una llave bastante importante para yo poder ser prosperado en todas las cosas que emprendo. Si bien es cierto que en el mundo te recomiendan y son muy buenos consejos, como el que tengas esa constancia, el que te pongas la camiseta, pero la Biblia me enseña una llave que abre muchas de esas bendiciones que quizás no hemos alcanzado porque no hemos tomado esta llave. Y es que la palabra de Dios me dice: esfuérzate, pero no solamente en levantarte temprano, que se requiere de un esfuerzo. Esfuérzate no solamente en pasar trabajando 12, 15 horas al día, se requiere un esfuerzo de eso también. Pero dice la Biblia: esfuérzate en cuidar la palabra de Dios, en guardar la palabra de Dios. Y esto es promesa, que todas las cosas que emprendas serán prosperadas. Y entonces entiendo que la palabra de Dios puede prosperar mi vida. La palabra de Dios puede prosperar tu vida. Pero se requiere de esfuerzo. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, te doy muchas gracias por este tiempo. Te doy muchas gracias porque nos permites estar aquí, porque permites a mis hermanos poder escuchar tu palabra, y te ruego que envíes de tu Espíritu y que hables a nuestras vidas. Que yo no estorbe ninguna de tus palabras, Padre Santo, que sea tu Espíritu quien nos enseñe lo que yo no puedo expresar, que tu Espíritu nos muestre, Padre Santo, nos clarifique tu palabra, que esa palabra llegue a nuestros oídos, pero que también entre a nuestros pensamientos y a lo profundo de nuestro corazón, que produzca ese fruto, Padre eterno. Te ruego, Dios, ese reino sobre la vida de mis hermanos en este lugar sopla, Padre Santo, y toda oposición sea echada fuera, Padre eterno, por la gloria de tu poder, Señor. Toma ese dominio, envía tus ángeles, envía tu Espíritu, envía esa palabra, haz tu obra en nuestras vidas. Estamos dispuestos a recibir tu palabra, y como muchos de tus siervos también te decimos: habla, Señor, porque queremos escuchar tu voz. A ti, Dios, sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Esfuérzate en cuidar la palabra de Dios. Necesitamos empeñar nuestras fuerzas en esta área bastante importante. Cuando nosotros hablamos de esforzarnos en obedecer su palabra, específicamente se trata de obedecer. En la mañana me van a decir, como que eso ya lo había escuchado, pero es que es parte fundamental. Es necesario aprender a obedecer, y el obedecer se requiere de esfuerzo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Si no dijiste amén es porque no sabes lo que es eso. Pero lo que es obedecer no es tan fácil, no se da. Muchas veces estamos a gustos haciendo algo, muchas veces estamos ocupados haciendo otra cosa, y de pronto llega una orden, de pronto llega una indicación, y yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para obedecer. La palabra de Dios me enseña que a Josué le dice: esfuérzate, porque no es fácil. Y digo, un poquito más adelante, para vencer a la primera ciudad a la que entran, a Jericó, Dios le dice que dé vueltas a la ciudad, wow. Durante 7 días. ¿Cómo está nuestra condición? Todos los días, rodear una ciudad, no una cuadra, no un parque, no una colonia, una ciudad. No sé a qué horas terminaría ni cuánto tiempo se llevaría rodear toda una ciudad. No sé qué tan grande sería, pero sé que no era de aquí a las tortillas y de regreso. ¿Qué tiene que ver esto con vencer a esta ciudad? ¿Qué tiene que ver esto con que unas murallas grandes, enormes, puedan caer? Pero decidieron obedecer. Y esto requería esfuerzo. Y no fue de una vez. La Biblia, la indicación era que casi
durante 6 días y el séptimo día de pilón, darle 7 vueltas, y cansado era con una. Yo creo era para que vayan agarrando condición y ya al final darle con todo. Pero al obedecer esto, dice su palabra que hubo victoria. Si alguien hubiera dicho, yo no camino, voy a estar cansado para la hora de la batalla, mejor me llevo mi cincel y me llevo mi martillo, esas murallas no hubieran caído, no hubiera habido esa victoria. Se requiere de un esfuerzo, sí, para obedecer. ¿Y cuántos estamos dispuestos a esforzarnos para obedecer su palabra? El obedecer a Dios también requiere de valentía, porque dice su palabra, esfuérzate y sé muy valiente. Y muchas veces estamos dispuestos a esforzarnos, pero la valentía en ocasiones no se nos da. Señor, yo estoy dispuesto a levantarme a la hora que sea necesario a orar, pero salir a predicarle a mi hermano, salir a predicarle a mi vecino, salir a predicarle, qué vergüenza. Estoy dispuesto a orar todo lo que sea necesario, pero que me vean orando, qué vergüenza. La Biblia me enseña que muchas veces se requiere de valentía para poder obedecer. Daniel, capítulo 3, verso 15, nos cuenta la historia de unos jóvenes que requirieron valentía. Daniel, capítulo 3, verso 15. ¿Conoces la historia de estos jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego. En su época estaban siendo gobernados, ellos estaban siendo gobernados, y el rey en ese entonces, Nabucodonosor, puso una regla, levantó una estatua y dijo que en el momento en el que sonara la música, tenían que adorar a esa estatua. Sin embargo, Dios les había dicho a su pueblo que no adoraran a otros dioses, como Dios nos dice a nosotros. Y todo está muy bien en cuanto haya libertad, cada quien su creencia. Bueno. El problema aquí es que Nabucodonosor no estaba dando opción. Era sí o sí, adoras la estatua. Y se fue a un extremo. Dijo, si no lo haces, vas a ser lanzado a un horno de fuego y vas a ser quemado vivo. Es evidente que desafiar esta orden del rey significaba que era muy probable que tu vida, tu integridad, corrieran riesgos. Pero obedecer la orden del rey significaba que estabas desobedeciendo la orden de Dios. Porque hay ocasiones en que se presentan dos órdenes. Y el obedecer a una significa que desobedeces al otro. Y aquí tuvieron que tomar una decisión. Esforzarse, pero en obedecer a Dios. Porque también, fuera lo que estabas haciendo, sonaba la música, se requeriría de un esfuerzo de dejar lo que estuvieras haciendo para ponerte a adorar a la imagen. Al final también se requería de un esfuerzo para obedecer al rey. Pero Dios le dijo a Josué, esfuérzate en obedecer la palabra de Dios, la ley que Moisés dio. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que tomar esta decisión. Cuando fueron acusados de que no estaban obedeciendo al rey porque estaban obedeciendo a su Dios, los trajo el rey y les dio una segunda oportunidad. En el verso 15, Daniel capítulo 3, verso 15, dice su palabra, ahora pues, ¿estáis dispuestos? Ya después de que les dio las advertencias, dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, o sea que de la guitarra eléctrica, de los sintetizadores, de las pistas, en fin, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y pregunta el rey, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Una decisión difícil. Y no dudo que Sadrach, Mesach y Abednego, mientras escuchaban esto, su corazón empezó a hacer de pum, 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 no dudo que sus piernas
de estar rígidas, parecía como que empezó a bajar la temperatura. No dudo que apareció un nudo en la garganta. Sí, caray. Pero en el verso 16, Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y uno dice: wow, qué valentía de estos muchachos. Porque al decir estas palabras estaban dictando su sentencia, se estaba sellando su sentencia. En otras palabras, dispuestos a ser quemados. El obedecer la palabra de Dios requiere de este tipo de valentía. Pero muchas veces no estamos dispuestos a quedarnos callados cuando Dios nos dice que nos quedemos callados. Muchas veces no estamos dispuestos a ir cuando Dios dice que vayamos, o a quedarnos cuando Dios dice que nos quedemos. Muchas veces no estamos dispuestos a movernos hacia los proyectos de Dios. Y en ocasiones es por falta de esa valentía. Ser valiente requiere de ese esfuerzo. Y el esfuerzo de cualquier sufrimiento, de cualquier sacrificio, queda opacado por el esfuerzo de obedecer. Hay personas que están dispuestas a ir de rodillas de kilómetros, lastimando su cuerpo, soportando calor o las piedras en el piso. Hay personas que están dispuestas a pasar tiempo sin comer, pero el obedecer, eso como que... Una ocasión cuentan de un hermano que decidió ayunar 40 días. Se propuso en su corazón y no fue al mandado esa semana. Y dijo: yo me voy a quedar sin comer por 40 días porque quiero que Dios me use. Quiero ser un instrumento de Dios a full. Y empezó el día 1 y con sacrificios y tentaciones y hambre, y lo brincó. Empezó el día 2 con más sacrificios, con más tentaciones, y lo brincó. Y en el tercer día Dios le habló. Le dijo: tú tienes que obedecerme antes de ponerte a ayunar. Y muchas veces nosotros estamos dispuestos a cantarle a Dios. He visto muchachos que están dispuestos a pasarse horas ensayando alguna pieza para Dios. Pero cuando mamá dice: mijo, vete a las tortillas. Oh, estoy ensayando, no me andes molestando, no me estés hablando, que me estoy esforzando para las cosas de Dios. En ocasiones no entendemos, y la Biblia me enseña que la obediencia literalmente es un sacrificio, como sí. Pero ese sacrificio es mucho más valioso que los sacrificios que podamos darle a Dios, porque están basados en ese deseo de querer agradar. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Samuel se lo expresa al rey Saúl. Porque la palabra de Dios me enseña que Dios había dado instrucciones específicas al rey Saúl, pero el rey Saúl no había prestado atención a esas instrucciones. Él pensó que estaba obedeciendo, pero a su manera. Se esforzó. Dios le pidió que fuera a la guerra y que acabara con un pueblo y arrasara con todo. Él lo hizo a medias, se esforzó. Sí, fue a la guerra. Sí venció porque Dios estaba con él. Pero no arrasó con todo, dejó lo mejor, en su opinión, para sacrificios para Dios. En su opinión, porque lo que él estaba viendo, lo que él estaba haciendo era mucho mejor que la instrucción que Dios le dio. ¿Y cuántos hemos pensado así? Pero Samuel le enseña al rey Saúl en 1 Samuel capítulo 15, verso 22.
Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y a veces estamos dispuestos a los sacrificios, pero el obedecer, y no es tampoco tan complicado. Se requiere de esfuerzo, sí, es cierto, se requiere de esfuerzo, sé de lo que se trata, pero es posible. Es posible. ¿Sabes que la belleza de los sacrificios estaba basada precisamente en la obediencia? Dios decía: me vas a buscar un animalito de estas características, lo vas a sacrificar de esta manera, con estos tiempos, en este ciclo, y si se obedecía según la instrucción, el sacrificio era agradable. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta de esta manera, como al esposo dice: quiero los huevitos de esta forma, quiero el lonche de esta otra manera. No, es por la obediencia. La Biblia me enseña que cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz para obedecerla, entonces Dios ve ese esfuerzo. Quizás no seas lo más perfecto. Quizás no seas, la Biblia me enseña de los dos hermanos de Caín y Abel. Y de quien se agradó Dios de su sacrificio fue de aquel que se esforzó más, de Abel. En su relato, la palabra de Dios me enseña que escogió de lo mejor de las ovejas, pero eran los únicos en la tierra. Y estoy seguro que muchas ovejas habían, mucho más. Él no pudo haber escogido de entre toda la tierra la mejor. Escogió de las que él tenía la mejor. Y eso fue agradable para Dios. Es muy probable que haya habido otra oveja más agradable, más fuerte, más perfecta. Pero Él dio lo mejor. Se esforzó en lo suyo para querer agradar a Dios. Y esto es lo que, la esencia de la belleza del sacrificio. Tratar de agradar a Dios. También es necesario un esfuerzo, aparte de obedecer, de permanecer. En Juan capítulo 15, verso 4. Dice su palabra, ¿lo tienes? Juan capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí, está hablando Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesucristo me enseña que es muy importante tener esa permanencia en su presencia. Te explico, la victoria no está en cómo iniciamos, está en si llegamos hasta el final. El fruto del disfrutar de lo que es la victoria no es al inicio, es al final. Cuando una persona entra a estudiar medicina, no significa que es doctor. Si se esfuerza, permanece y logra concluir, puede llegar a ser. Si una persona que se compró una guitarra, no significa que ya va a tocar la guitarra. Si se esfuerza, permanece, practica, va a tocar la guitarra. Y si una persona le dice a Jesucristo que entre a su corazón, no significa que ya está en los cielos. ¿Qué está diciendo, hermano? Si te esfuerzas y permaneces, y Jesucristo permanece en ti, entonces ten la seguridad que tu lugar está allí en los cielos. Mateo capítulo 24, verso 11. Dice su palabra de esta manera:
muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando respecto al final de los tiempos. Y por haberse multiplicado en el verso 12, Mateo capítulo 24, ahora en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero en el verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién? El que persevere hasta el fin. Estoy seguro que hay personas que has visto que comenzaron con un buen deseo de buscar a Dios, pero no perseveraron, se acabó. Y yo podría esforzarme por mucho tiempo. Quizás Dios me permita vivir 90 años y no aparentarlos. Y esforzarme en todos los días de mi vida en estar delante de la presencia de Dios. Pero el último año me cansé. El último año me fastidié. El último año dije, vacaciones. Ya no quiero estar en la presencia de Dios. Y Dios me llama a cuentas en ese año. La Biblia me enseña que todo ese esfuerzo, porque requirió de esfuerzo. El hecho que tú estés aquí en la iglesia requirió de esfuerzo. ¿A poco no? Amén. Y aquellos que nos vayan a ver en casa por ponerle play, requiere de un esfuerzo. Pero en el momento en el que yo decido abandonar, todo ese esfuerzo se perdió. Entonces, ¿para qué me esfuerzo desde el inicio? Pues porque yo quiero llegar al final. Y si empiezo flojo al inicio, no voy a llegar al final. La victoria se puede saborear cuando hay una constancia. Y hasta que se termine, cuando ya llegue delante de la presencia de Dios, ahora sí puedo decir, ahora sí entrar, dice su palabra, entra al reposo. Ahí es donde ya se acabó. La constancia, es importante tener esa constancia en crecimiento. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57. Acompáñame por favor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57. Dice su palabra, ¿lo tienes? Si no, ya te lo pusieron aquí adelante. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lindo. ¿Quién nos da la victoria? Por medio de Jesucristo. Pero en el 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Pero Jesús me da la victoria, sí. Pero lo que a mí me toca es estar firme y constante. Aquellos que decidieron terminar la Biblia este año, con un ¡woo! Estoy seguro que, los que ya lo lograron, o los que están así de lograrlo, a 3 semanas de lograrlo, se requirió de una constancia, se requirió de esa disciplina, es ese esfuerzo. Pero es imposible leer 3 capítulos. No es imposible. Si se requiere de un esfuerzo y no está tan pesado, Jesús dijo, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Ahora que si te diga, lee la Biblia en las siguientes 2 horas, ahí sí, es difícil. Pero tenemos todo un año y si hay disciplina, si hay constancia, se logra. Pero si yo no tengo esa disciplina, si un día sí leo y 3 semanas no, y una semana sí, y luego espero otros 3 meses para no. Jesucristo me da la capacidad de leer. Jesucristo me da la capacidad de poder tener una Biblia en casa. Y si no la tienes, digo, tienes celular. Y eso es vergüenza en ocasiones, tener celular y no Biblia. Los celulares cuestan mucho más que una Biblia. Pero aún así, Jesucristo nos permite tener la palabra de Dios. Y el hecho que no la terminamos es porque no quisimos, no porque no se pudo.
Y de la misma manera, la Biblia en el verso 58 nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es como un videojuego, que me puedo pasar horas y días y cuando gane, no obtuve nada. Pero en la obra de Dios, todo esfuerzo no es en vano, no es en vano. Ahora la Biblia me exhorta a que tengo que tener ese crecimiento. Se requiere de un esfuerzo para tener ese crecimiento. Tú necesitas esforzarte para tener ese crecimiento. Cuando un niño nace, por naturaleza, está hecho para desarrollarse, para crecer. No requiere de nada, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí requiere. Requiere de comida. Requiere de sus cuidados. Si yo no lo alimento, se acabó el desarrollo. Incluso ya adulto, podemos seguir desarrollándonos. Y se requiere de comida y de esfuerzo. Hace tiempo, y ahorita ya medio me estoy arrepintiendo, pero hace tiempo entré en una dieta para subir de peso. Las porciones y cantidades que me daban decía, wow, las personas que están en un peso más elevado, dijo, se esfuerzan, ahí me tienen en la noche, ya no me cabe y todavía me faltaban 2 platos más. Y veo a otros ya acostumbrados en ese esfuerzo, ¿verdad? Se requiere de un esfuerzo. El desarrollo requiere de esfuerzo. Y cuando nosotros estamos en Jesucristo, la Biblia me enseña que tenemos que estar desarrollándonos constantemente, tenemos que estar creciendo constantemente. Eso significa que se requiere de esfuerzo. Oh, ya aprendiste a orar, felicidades, pero no es suficiente. Ya comprendiste algunas áreas en la Biblia, felicidades, pero no es suficiente. Ya tuviste tu primer ayuno, felicidades, pero no es suficiente. Ya dejaste el alcohol, ya dejaste de gritar, ya dejaste las maldiciones, ya empezaste a caminar en el Señor, ya tienes 1 año sin faltar a la iglesia, felicidades, pero no es suficiente. ¿Por qué no? Has crecido y te has esforzado y te has desarrollado, pero la Biblia me enseña que nuestro esfuerzo y nuestro desarrollo no se interrumpe. Tenemos que continuar creciendo hasta que estemos en la presencia de Dios. Y no me refiero en la comida, mi hermano, digo, sí la cacharon, ¿verdad? Ahora, mientras haya vida, hay desarrollo. Si deja de haber desarrollo, empieza a peligrar la vida. Y si deja de haber vida, no puede haber desarrollo. Entonces, esfuérzate en seguir creciendo en las cosas de Dios. Si ya llegas en el primer canto en la iglesia, esfuérzate por llegar antes de que empiece el culto. Si ya llegas antes de que empiece el culto, esfuérzate por llegar 10 minutos antes para orar. Si ya llegaste 10 minutos antes para orar, bueno, esfuérzate para llegar un poco antes para estar clamando al Señor. Si ya estás cantando, ya estás predicando, ya estás siendo usado por Dios, aún hay un esfuerzo para algo más. Por último, la Biblia me enseña que tengo que esforzarme también para que la palabra de Dios me prospere, porque nos gusta esa palabra, ser prosperados por la palabra de Dios, pero requiero del esfuerzo mío para obedecerla, requiere del esfuerzo mío para permanecer y requiere del esfuerzo mío para no dudar de ella. En Mateo capítulo 21, verso 21, con esto termino. Mateo capítulo 21, verso 21. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares,
No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y es que recientemente Jesús había dicho a una higuera, la había regañado y le había dicho que no iba a salir más fruto de ella. Ellos lo escucharon los discípulos y en ese momento la higuera se secó. Se sorprendieron por esto, se sorprendieron. Ya había una historia en la Biblia donde Dios había hecho que creciera una calabacera, si no mal recuerdo, en un instante. Y ahora Jesús viene y en un instante puede secar una higuera. Se sorprenden por este milagro. Y Jesús les explica esto: si no dudas, puedes mover montañas. Y es que esta palabra de no dudar también significa permanecer. Que sí, también significa permanecer. No vacilar, tener esa constancia. Y se requiere de un esfuerzo para creer en lo que Dios puede hacer. Se requiere de un esfuerzo para actuar en lo que aún no ves, pero sabes que Dios lo puede hacer. Cuando tú fijas tus ojos en Jesucristo, puedes alcanzar esas metas si no dudas en Él. La Biblia me enseña que en una ocasión Jesucristo venía caminando sobre el agua, sobre el mar, y Pedro dijo: si eres tú, habla, ordéname, que yo pueda también, que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le ordena y le dice: ven. Y no se quedó Pedro así, y de pronto fue nada más arrastrado por el agua. No, él se esforzó en brincar el barco, y él se esforzó en dar sus pasos. Lo empezó a hacer, pero luego dudó. Y muchas veces el creer requiere bastante esfuerzo, y más cuando las cosas que te rodean pareciera que se empeñan en hacerte dudar. En Santiago capítulo 1, verso 5, dice su palabra, Santiago capítulo 1, verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es palabra de Dios. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Pero he escuchado personas que dicen: es que a mí no se me da. Y de hecho yo era uno de esos. Es que yo no sé, es que yo no entiendo, es que yo no puedo. Ok, está bien. Te falta sabiduría, pídesela a Dios. ¡Ay, qué fácil! Pero la Biblia me enseña: pídesela. Y Él la da. Él da esa sabiduría, Él da esa capacidad, Él da ese entendimiento. Y lo hace sin reproche, no te da poquito, te da en abundancia. Pero en el verso 6 dice: pero pida con fe. Y ahí está la cosa. No dudando, ¿qué dice? Ni poquito, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Hace tiempo estuvimos en unos cursos de aprender a presentar la palabra de Dios, a predicar, y empezaron muchos con el deseo, el anhelo de predicar la palabra de Dios. Pero comenzando las instrucciones, algunos llegaron tarde, otros no llegaron a las primeras clases y llegaron ya en medio, y pues se requería de un esfuerzo para ponerse al corriente, de buscar los apuntes, de ver de qué se trata, y muchos desistieron. Y la razón es que no entiendo. Pero dice la Biblia: y si le pides a Dios te da sabiduría. Pero dice no dudando. O sea, significa que yo me esfuerzo en tratar de aprender, yo me esfuerzo en tratar de entender, yo me esfuerzo, hago mi parte. Y de pronto Dios va a abrir el entendimiento, o nos da el coscorrón para que comprendamos, pero nos hace entender. Pero si yo me doy por vencido y no se me queda, no se me da, esto no es para mí, yo no comprendo, yo no sé, yo no, y me aparto, dudé.
y no pude obtener ese resultado, no pude ser prosperado. La palabra de Dios no tuvo ese efecto en mí. El dudar te vuelve inconstante. En el mismo Santiago, en el capítulo 1, en el verso 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué es inconstante este hombre de doble ánimo? Porque duda si podrá, duda si Dios hará, duda. Y muchas veces hay personas que empiezan y creen a la palabra de Dios. Dicen: Dios me va a hacer libre, Dios me va a cambiar, Dios me va a transformar, Dios va a tomar mi carácter. Y llega a la casa y el esposo y la esposa y todo, no, claro que no. Y empezamos a dudar de lo que Dios nos prometió. Empezamos a dudar de lo que Dios habló a nuestras vidas, de lo que Dios hizo. La Biblia habla no dudando. Hay una historia de un hombre, un testimonio que dice, él cuenta que fue a orar por una persona que tenía problemas en un pulmón y otro ya se le había lastimado totalmente, no servía. De pronto nuestro pastor llega y empieza a orar. Dios lo envía y dice: Dios, yo voy a hacer un milagro. Dice Dios. Empieza a orar por esta persona en el hospital y el hombre contaba que sintió como una bolsa se abrió dentro de él. Empezó a respirar profundamente cuando su respiración era muy pequeña y con tos, y empezó a respirar profundamente. Ya no tosía y no sacaba sangre, y su respiración era normal, aunque el diagnóstico, aunque los exámenes, aunque las pruebas decían que era imposible eso. Él lo estaba haciendo. El asunto es que llegó otra persona y en la plática, en el testimonio: me siento muy bien, mira, puedo respirar profundamente. Y le dice: pero no es posible eso. No se puede. Mira cómo están tus pulmones, mira la condición en la que estás, mira las pruebas que te hicieron, mira cuántas veces se hicieron esto. Y empezó a dudar de lo que ya estaba pasando, de lo que Dios ya había hecho y de lo que Dios le había dado. Y la condición de sanidad la perdió. Y muchas veces hemos salido de la predicación, hemos salido de la iglesia, hemos salido del culto con la bendición en nuestras manos. Pero llegamos y alguien nos siembra una duda. Y en el momento en el que recibimos esa duda, la palabra ya no puede prosperar en mí. Se requiere de un esfuerzo para no dudar. ¿Estás dispuesto a esforzarte en no dudar? Concluyo con esto: la palabra de Dios puede prosperar tu vida. Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, para que todo lo que hagas, lo que emprendas, será prosperado por el poder de la palabra de Dios. Pero sí se requiere de ese esfuerzo, en lo que voy a verdaderamente empeñarme para poder obtener resultado, es en obedecer la palabra de Dios. Amén. En lo que debo verdaderamente empeñarme para poder tener esa prosperidad es en permanecer en el camino de Dios. En lo que verdaderamente debo empeñarme para tener esa prosperidad es en no dudar de lo que Dios me dice. Sé que van a haber personas que después de esta predicación van a decir: amén. El hermano dijo que yo puedo ser prosperado. Sí, obedezco a mi jefe. Sí, me esfuerzo en el trabajo. Sí, no dudo de las horas extras que me van a pagar. Pero quiero dejarlo claro: lo que quise expresar es que le creas a la palabra de Dios. Es que obedezcas a la palabra de Dios. Es que te esfuerces en la vida en Cristo. Es que no dudes del poder de Dios. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Tú eres una persona esforzada. Yo sé que sí. Algunos lo saben,
otros no lo sabían. Pero tú eres una persona esforzada. Pero te invito a que decidas ahora esforzarte por obedecer su palabra. Te invito a que decidas empeñarte por lo que verdaderamente es importante. Deja a un lado las redes sociales. Pon en un término un poco más secundario lo que es el trabajo o el hobby. Quizá los estudios, no me malinterpretes, no estoy diciendo que los abandones. Solamente que pongas una prioridad mayor sobre ellos. El poder obedecer la palabra de Dios. El creerle a la palabra de Dios. Si tú estás dispuesto a obedecer su palabra, Dios prometió, vas a ser prosperado. Si no te has esforzado en obedecer su palabra, en buscar su camino, en no dudar de Él, en permanecer, te invito a que ahora vengas aquí al altar, si puedes, y hagas un compromiso con Dios, diciéndole: Señor, tú me has dado vida, tú me has dado fuerzas, me has dado fortaleza, pero he utilizado mi fortaleza, he utilizado mi tiempo, he utilizado mi esfuerzo para gastarlos para mí. Pero ahora yo quiero usarlos en ti. Lo que te invito es que permitas que la palabra de Dios prospere verdaderamente tu vida. Padre Santo, vengo ante tu presencia dándote muchas gracias.